Bienvenidos al módulo 23, Educación aplicada en enfermería. El bloque número 1 corresponde a la temática, la educación aplicada a la enfermería. Los temas que se abordarán dentro de este bloque 1 son educación, definición, fines y objetivos, instrucción y educación, pedagogía, andragogía y didáctica, momentos didácticos, planeación, ejecución y desarrollo, la psicología clínica como campo profesional. Para abordar la temática número 1, educación, definición, fines y objetivos, es importante abordar que la educación es un proceso humano y cultural sumamente complejo. De hecho, para establecer su propósito y su definición, es necesario considerar la condición y la naturaleza del hombre y de esta cultura en su conjunto y también en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con ese conjunto. O sea, cuando hablamos de este proceso, el cual es bastante complejo, precisamente es por ello, ya que cada individuo, cada asociación, cada profesión tendrá una perspectiva de este proceso de educación. Por ello, podemos decir que no existe una definición específica para el término de educación. Pero si tomamos como antecedente la Ley General de Educación en los Estados Unidos mexicanos, ella nos dice que la educación es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Y este es un factor determinante en la adquisición de estos conocimientos para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. La perspectiva de la ley, claro, es el estar formando a un individuo que tenga aportes en las necesidades de la sociedad, precisamente para resolver esta problemática. De ahí el enfoque que se aborda. Sin embargo, si nosotros hacemos una revisión etimológica, se ubica el término educación de manera fonética y morfológicamente como una raíz de educare, que esto significa conducir, guiar u orientar. Pero también semáticamente se refiere a la raíz de educere, que es el hacer salir o dar a luz. De esto es que coexistan dos esquemas conceptuales básicos. Primero, se tiene un modelo directivo ajustado a la versión de educare. Precisamente esto corresponde a las instituciones educativas, ya que su función es el conducir, guiar u orientar, mientras el modelo de desarrollo referido a la versión de educere, que es el hacer salir, dar a luz, corresponde a ese tipo de educación que el individuo está adquiriendo desde el seno familiar, desde el nacimiento. De acuerdo a la Ley General de Educación de los Estados Unidos mexicanos, el principal objetivo de la educación es el desarrollo humano integral, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y de la comunidad, ubicando la escuela como este escenario principal, pero no solamente de manera exclusiva, ya que el individuo cuenta ya con esas herramientas mediante la educación que puede estar utilizando desde el seno de la comunidad. La norma oficial mexicana NOM 019 SSA 3 2013 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud nos ubica esta parte de función docente del profesional, que corresponde a las actividades que realiza el personal profesional de enfermería
relacionadas a la educación para la salud, principalmente a los usuarios de atención, tanto al individuo, a la familia o a la comunidad, y también la educación continua y para la formación de recursos humanos para la salud. Esto para los futuros profesionales de la enfermería o también para nuestros colegas que se encuentran en esa constante educación. El tema 2, correspondiente a la instrucción y a la educación, nos permite encontrar estas diferencias entre los conceptos. Antes de encontrar estas diferencias, es muy importante que se establezca qué queremos lograr. ¿Qué queremos lograr en el individuo al cual queremos impactar dentro de este proceso de educación? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos interesados en instruir, en la instrucción, esto se refiere a simplemente el proceso de adquisición de conocimientos que generalmente conduce al desarrollo de una habilidad, de una destreza, de hábitos en quien pues los adquiere. Esto mediante la instrucción, ya que se capacita o se adiestra para que el individuo esté en posibilidad de realizar un tipo de trabajo específico. Se está capacitando al individuo para la devolución específica de algún procedimiento, de alguna técnica, sin ningún tipo de interpretación. Por otra parte, si nosotros realmente estamos interesados en educar, tenemos que saber que educación se refiere al proceso social de valores normativos que nutren la formación integral del individuo. Y su función es impulsar y desarrollar la actuación o esta conducta social del ser humano. Este proceso, como hablábamos, se puede iniciar en la familia, pero continúa en ella con el apoyo de la sociedad, desde alguna escuela, desde algún medio, desde algunos modelos, refuerzos, entre otros. O sea, el individuo no solamente se preocupa para devolver algún procedimiento, sino también por estar dando una interpretación que le va a permitir pensar de manera crítica y decidir si se realiza, si no se realiza, cuándo se realiza, cómo se realiza e incluso hasta cómo evaluar el impacto de su realización. El tema número 3, correspondiente a la pedagogía, andragogía y didáctica, también es un área de oportunidad para identificar las diferencias entre estos conceptos. Cuando hablamos de pedagogía, nos referimos al arte y la ciencia de educar a los niños y con frecuencia se le emplea equivocadamente. O sea, esto es muy común de escuchar, ya que se refieren erróneamente a este sinónimo de enseñanza. Pero en realidad, pues la pedagogía no es el único modelo de enseñanza. La pedagogía es una modalidad educativa centrada en el docente, siendo este el que define pues, qué es lo que va a enseñar, cómo lo va a enseñar y cuándo lo va a enseñar, asignando a los estudiantes el papel de receptores pasivos. Es este tipo de modelo en donde el docente se encuentra como el único moderador del conocimiento, donde simplemente está abordando alguna temática y no hace responsable del conocimiento al individuo, ya que precisamente está enfocado en esta población pediátrica, en los niños que realmente necesitan tener un tipo de docente que se maneje de esta manera para lograr este aprendizaje. Por otra parte, tenemos a la andragogía, que es el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Aquí tenemos que tener muy claro que los educadores de adultos ayudan a aprender a estos adultos, ya que los adultos aportan
a una situación de aprendizaje un cúmulo de experiencias, elementos que constituyen un recurso válido para sí mismos y para los demás. La mayoría de los adultos ya se han enfrentado a diferentes situaciones que les genera un aprendizaje significativo previo del cual el docente parte para lograr una enseñanza mucho más integral, mucho más avanzada, atendiendo específicamente las necesidades de los individuos. Y claro, también considerando siempre que los adultos tienen necesidades muchísimo más específicas que la población pediátrica, ya que normalmente esa población se encuentra laborando, se encuentra atendiendo situaciones familiares, en situaciones económicas, para lo cual también se solicita a los docentes ser mucho más flexibles al momento de realizar este proceso de educación. Ahora, si hablamos de didáctica, nos referimos al conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. Todas estas herramientas que utiliza el docente para realmente lograr el aprendizaje de los individuos. Y por ello su estudio es necesario para que la enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del estudiante y de la sociedad. La didáctica entonces se interesa no tanto por lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado. Será mucho la diferencia entre una técnica para facilitar el aprendizaje en la población pediátrica y en la población adulta, e incluso en la población adolescente. Por eso es que tenemos que estudiar esas diferentes técnicas que nos van a permitir al momento de la ejecución seleccionar entre un campo amplio de estas opciones. Ya abordados los conceptos antes mencionados, encontrando esas diferencias y este conocimiento necesario, llegamos ahora a los momentos didácticos, a la planeación, a la ejecución y al desarrollo de todo ello. Antes de iniciar cualquier planeación, se recomienda este momento diagnóstico, ya que se refiere a esta fase en la cual se define las necesidades educativas de los alumnos y claro, se determinan en este momento las posibles soluciones, como cuando nosotros estamos valorando a un usuario para realmente poder llegar a un diagnóstico de enfermería. Aquí hablamos de un diagnóstico de las necesidades educativas. Posterior a ello, empezamos con la planeación, con estos planes didácticos que el docente debe preparar. En esto se plasman los objetivos y las experiencias de aprendizaje que tiene que tener el individuo para realmente lograrlo. En este trabajo, pues se organiza y se programan con fines previamente determinados. Y todo este desglose detallado de las temáticas a abordar, los objetivos, las competencias a las cuales estamos contribuyendo, a las herramientas, a las estrategias didácticas, al tipo de tiempo que se va a estar especificando para cada intervención educativa, el cómo vamos a evaluarlo, las evidencias que nos van a arrojar los alumnos, etc. Posterior a la planeación, ahora procedemos a la ejecución. Aquí esto se refiere a la praxis de todo lo anterior, el desarrollo ahora sí de la clase o de la experiencia de aprendizaje. Ya hablamos de la puesta en la realidad de lo planteado de forma vivencial. Nosotros hicimos esta planeación un poco imaginativa de lo que nosotros podíamos resolver ante diferentes situaciones, pensando cuáles sean las herramientas más convenientes. Pero incluso cuando nosotros estemos ejecutando, puede ser que algunas modificaciones se lleven a cabo. Esto porque estamos de cierta manera improvisando, ya que no siempre se pueden estar identificando de manera precisa las necesidades de los individuos. Pero pues sin esta planeación difícilmente
pudiéramos hacer una ejecución tan buena. Por último, tenemos la evaluación. En este momento se certifican los resultados obtenidos. En este momento es donde el docente satisface preguntas relacionadas con su labor y a partir de ahí hace las valoraciones para rectificar sobre su cometido. Puede ser que en este momento nos demos cuenta si el alumno logró sus objetivos, cumplió con el desarrollo de sus competencias, si realmente está obteniendo un aprendizaje significativo. Si el alumno no lo llegó a lograr, pues entonces será momento de estar evaluando si se debió a las características del individuo, al momento en el cual se llevó a cabo esta planeación, o si como docente no estoy elaborando una planeación pertinente considerando las necesidades de ese tipo de población. Porque si ese es el caso, tendré que empezar con una planeación un poquito más pertinente. Y quizá esto parece un poco trágico, no lo es así, ya que también como docentes nos encontramos en constante evaluación de la manera en la cual estamos educando a los individuos. Por último, es muy importante abordar esta temática de la psicología clínica como campo profesional, porque aunque pareciera que no tiene nada que ver con la parte de educación, está estrechamente vinculado. Cuando hablamos de esta temática, es importante retomar que de la tradicional relación entre la psicología y los niños se desprende esta justa relación entre la psicología y la pedagogía. ¿Por qué? Porque los niños tienen necesidades también muy específicas que por eso es que a veces relacionamos como que la psicología y la pedagogía, ya que el origen de esta terminología inició con los niños, ¿no? La enseñanza empezó con los niños de una manera un poco más formal, precisamente por este vínculo de la psicología. Entonces, la psicología educativa se dedica precisamente a aplicar los conocimientos de la psicología de manera general sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje, para lograr una mayor eficiencia del mismo, ya que como sabemos, los individuos son totalmente diferentes y hay procesos mentales que estarán determinando qué tan receptivos estarán para recibir esa información y el cómo estarán procesándola y dándonos alguna respuesta. Si yo simplemente me preocupo por el conocer las herramientas, las estrategias didácticas y no entiendo este complejo desarrollo mental de los individuos, pues difícilmente voy a lograr los objetivos planteados. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué nos aporta la psicología clínica en la educación? Existen tres funciones fundamentales. La función evaluativa o de diagnóstico, de hecho lo hemos tocado dentro de los momentos que siempre es necesario saber cómo se encuentra el individuo o este grupo de individuos antes de iniciar con las intervenciones educativas, ya que como veíamos, si yo no estoy considerando estas particularidades, difícilmente voy a lograr los objetivos de la asignatura o del curso, de lo que yo esté marcando como alguna competencia a lograr. También está esa función de intervención o tratamiento, donde ya una vez identificado esa necesidad, empiezo a intervenir de la manera más pertinente para realmente lograr estos objetivos. Y si existiera algún inconveniente que le esté imposibilitando al individuo la obtención de este conocimiento, pues claro, también aplicar esta función preventiva canalizándolo a alguna institución o con algún profesional que le permita abordar esas necesidades que tiene insatisfechas, psicológicas sobre todo, para que no repercuta en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero pues de igual forma también para que no repercuta en todo lo que corresponde al individuo.
Es así como una de las actividades esenciales del psicólogo, por la especificidad de sus técnicas, es la preparación necesaria para aplicarlas y esta valiosa información que proporciona la evaluación, la cual consiste en explorar las capacidades cognitivas, las habilidades, destrezas sociales y características de personalidad que conforman de manera integrada el funcionamiento psicológico del niño o del individuo al cual estoy educando. Claro, esta evaluación es muy compleja para cada individuo y tenemos que estar partiendo a veces de lo general con estas teorías psicológicas que nos ayudan sirviendo como referentes al momento de evaluar. Pero lo idóneo es el estar, como menciona aquí el escrito, el estar evaluando todas esas capacidades cognitivas, habilidades y destrezas sociales. Entonces, pues si la problemática es fundamentalmente académica, con un entorno familiar favorable y una adaptación social satisfactoria, pues convendrá una intervención psicoeducativa. O sea, cuando el individuo no tiene mayor problemas, esto ya identificado en la evaluación, solo nos podemos limitar a algo psicoeducativo, que generalmente es practicado por un psicopedagogo, un psicólogo o licenciado en educación especialista en el área. Entonces, es como una manera de abordar realmente el fenómeno desde una necesidad muy psicológica. Sin embargo, como enfermeros podemos estar identificando simplemente que existen estas necesidades especiales y canalizarlos con los profesionales competentes. Entonces, todo este proceso de la educación se aplica en el área de enfermería de igual manera en los 3 niveles de atención, ya sea en la prevención primaria, informando y educando a la población general en materia de la salud mental, porque hemos visto que es un factor determinante para este proceso de educación. También en la secundaria con la orientación y apoyo en áreas que son consideradas como potencialmente de riesgo, y terciaria con las acciones terapéuticas a problemas que ya están instalados a fin de evitar su progreso, siendo esta última la más práctica en la psicología clínica, que es algo que sucede en todas las ciencias de la salud, como que el principal enfoque predomina en la atención terciaria. Cuando ya sabemos, es mucho más recomendable abordarla desde un nivel de prevención primaria. Y esto sucede también en la educación. Es más fácil en la cuestión de problemas de salud el estar abordando, el estar educando en la población todo este tipo de conductas que necesita el individuo desarrollar para realmente prevenir todas estas patologías y el estar manteniendo la salud. Sin embargo, les digo, la tendencia es totalmente lo opuesto debido a que el individuo por esos procesos precisamente psicológicos le toma mayor importancia a un problema cuando es real, cuando hay algún sufrimiento. Esto genera un aprendizaje significativo y por eso es que se maneje de esta manera. Sin embargo, les reitero, pues es la tendencia en mundial el estar enfocados en esta prevención primaria. De acuerdo, ya por último tenemos la bibliografía que se ha implementado en el desarrollo de esta presentación de apoyo. Recuerden que ante cualquier duda o comentario pueden hacérmela llegar a través del foro, a través del chat de la plataforma, y también recuerden que nos veremos todos los sábados para atender las particularidades de una manera pues más específica de estas temáticas y que realmente con ello logren el desarrollo de las competencias correspondientes a este módulo. Entonces, sin más, me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente bloque.